Y ahora te voy a pedir, por favor, si te acordás y nos podés relatar a nosotros la leyenda que en particular a mí me gustó mucho y que no la sé, o sea, hasta que la leí, que no la sabía, y me impresiona sobre la serpiente gigante que hay enroscada en la ermita en Zamora, ¿puede ser? Si te As- acordás. Sí, está en una iglesia En una iglesia, perdón. muy pequeña que está casi en el centro de Zamora y está entre pisos. Ajá. Está metida entre pisos. Entonces es muy difícil que te fijes en ella porque pasas de largo y no te fijas. Y esta de la serpiente gigante, pues la tengo más o menos, sí que la recuerdo, pero tiene lugar en un bosque que es el de Valorio. Y un bosque de Valorio que además fue incluso cementerio, pero hace muchísimos años, pero muchos, hace cientos de años fue cementerio. He pasado muchas tardes allí en Valorio porque hay un campo de fútbol y entreno y bueno, tengo el Claro. sitio muy, muy ojeado. Y bueno, se cuenta que había una niña que era asustada por su hermana mayor, que le decía que había un cocodrilo en una ermita que estaba colgado allí. Entonces, por cierto, esto me lo contaron, esta me la contaron. Esta parte que te estoy diciendo, de Sí. esta niña asustada por su hermana mayor, que le dijo que cerca del colegio al que iba ella, pues había un cocodrilo gigante en el campanario, en la ermita, pues esto me lo contaron. Entonces, la madre de la niña le habló con ella y dijo, tú tranquila, que no vas a ver a ese cocodrilo, pero vas a ver otra cosa. Entonces las dos fueron a la iglesia del Carmen, abrieron la puerta de madera y en el techo había algo y no era un cocodrilo, realmente no era un cocodrilo, sino que era una culebra súper grande, era tremenda esa culebra que la boca le llegaba incluso a Morderse la la cola. cola, sí, se enroscaba. Entonces, bueno, no era un cocodrilo que te pudiese dar miedo, pero sí una serpiente que te podía dar muchísimo miedo, yo Claro. creo, más que un cocodrilo. Y bueno, ¿y cómo llegó esta serpiente a este lugar? Pues se cuenta que un pastor que solía cuidar a sus ovejas cerca del bosque de Valorio, precisamente, pues se encontró con una culebra, pero en vez de asustarse, como podía hacer otra persona, o matarla directamente, pues le cogió cariño y la empezó a cuidar desde que era pequeña, dándole leche. Entonces, bueno, pues había una gran complicidad entre ellos y cada vez que el pastor silbaba, pues la serpiente iba a su encuentro y bueno, eran como una especie de amigos. Pero un día el rey ordenó que todos los jóvenes se alistasen al ejército para acudir a la guerra. Entonces, este pastor, pues no le quedó más remedio que dejar a sus ovejas y alistarse al ejército. Entonces, ¿qué pasó? Que la serpiente ya no tenía quien le diese comida. Entonces, cuando la oveja no tiene a nadie que le dé comida, pues, perdón, la oveja no, la serpiente cuando tiene a nadie a quien le dé comida, pues tiene que buscarse la comida, ¿no? Y empezó a liarla, como es normal. Como no estaba su amigo, pues empezó a sembrar ahí el miedo, el caos entre las personas que iban al bosque de Valorio. Todo el mundo tenía muchísimo miedo y pasó que el pastor, que estaba harto ya de estar en el ejército y de esa disciplina militar, se marchó, desertó directamente. Y cuando le engancharon, le apresaron, le condenaron a muerte por haber hecho lo que había hecho. Pero el alcalde más o menos se apiadó de él, le dijo una cosa, como sabía que era amigo de esta culebra, le dijo, si nos libras de ella, pues te conmutamos esa pena de muerte, te Claro. perdonamos matarte a ti si tú matas a la serpiente y nos libras de ella. Bueno, pues el joven aceptó, el pastor aceptó y se encomendó a la Virgen del Carmen, cogió un cuenco lleno de leche, que era esa comida, la gran comida favorita de la serpiente, y un espejo también. Llamó a la culebra con un silbido, esta fue reptando poco a poco hasta el pastor, y en ese momento el pastor cogió el espejo, apuntó hacia el sol, cegó a la culebra y le clavó una lanza para matarla. Entonces, a partir de ese momento, los lugareños pues, perdieron el miedo, la gente que acudió a Valorio, y él fue perdonado
y vivió. Entonces, ¿qué hizo con su amiga, con la serpiente? Pues nada, pues la donó a la iglesia de la Virgen del Carmen porque, bueno, pues la tendría cariño, ¿no? Para que todos al final la pudieran ver. Hay otra versión de esta historia que dice que esa serpiente realmente la trajo un indiano Sí, y pudo haber sido una boa o una anaconda de Sudamérica que la donó a la iglesia porque, bueno, como sabes, hay muchas iglesias que tienen estos animales sí, por sí. allí colgados y tal. Pues como era algo súper raro verlo aquí, pues que un indiano la donó. Pero bueno, a mí me gusta creer más en el pastor, ¿no? En el pastor que mata a la serpiente y que le acaba donando a la iglesia de la Virgen del Carmen por ayudarle a matarla, a enfrentarse y a matarla. Mira, escucha, te voy a contar que hace un par de días atrás estaba almorzando con unos amigos y donde estaba la suegra en Pino del Oro, en un pueblo acá cerca. Mm, sí, em, y estaba la suegra de mi amigo, una mujer mayor, y le cuento esta leyenda, que es la que más me había gustado, le dije que había comprado tu libro y tal. Y la mujer conocía la leyenda, conocía la iglesia, había entrado y tal. Y me dice, a mi papá era sí. pastor, tenía vacas el hombre, y dice que un día una vaca estaba muy, muy alborotada. Cuando la va a ver, había una culebra enroscada en una de sus tetas, Sí. amamantándose. Dicen que a las culebras le encanta la leche. Entonces yo también me inclino más por el pastor. Claro, sí, sí, sí. Yo por lo menos, y a mí me gusta creerlo, y me gusta pensarlo, ¿no? Que pudo haber sido esto.